dejando atrás los temas anteriores que ya han sido evaluados, que vamos a comenzar una nueva unidad, o en este caso, como lo nombra el docente, un nuevo tema, que es el tema 3, donde entra un conocimiento avanzado sobre base de datos, a lo cual le vamos a llamar transacciones, ¿no? Entramos englobando un conocimiento llamado transacciones, ¿ya? Transacciones. ¿Ya? Transacciones. Son pocos los gestores de datos que soportan esto. Bueno, hablando de eso antiguamente, porque actualmente ya hasta una base muy simple como MySQL tiene soporte a transacciones, pero no son muy buenas que digamos, ¿no? Tienen falencias, fallas, y además no le han puesto esmero al momento de darle la simplicidad de codificarlo, ¿no? El que es más trabajado y más simple de codificar estas cosas está con los procedimientos almacenados es SQL Server. El único gestor, bueno, no conozco Oracle, digamos, ¿no? Que seguro tal vez mejor, o es muy privado, pero hasta ahorita entre MySQL, Postgre o MariaDB y SQL Server, yo me quedo con la sintaxis como trabaja SQL Server. Lastimosamente es muy pesado, es muy caro y además no corre en Linux, corre sí o sí en Windows, ¿no? Pero creo que están trabajando en su manera de poder ejecutar en Linux también, ¿no? Con su nuevo framework de trabajo, ¿no? Llamado .core, ¿no? .core, ya no es el .net que conocíamos, ahora es .core, ¿no? Que es multiplataforma. Que todo está haciendo una reingeniería para que todo sea multiplataforma. En esta ayuntía vamos a ver dos tipos, bueno, de los 4 que se estudia, de la famosa palabra ASIP, ¿no? Vamos a ver hoy 2 de estos significados, ¿no? Dejando a un lado esto acá, ¿no? 2 de estos significados. ¿Alguien puede decir qué significa A y qué significa C? Por el chat, o puede agarrar el micrófono y decirlo, porque es muy importante, joven, que lo sepamos esta parte de acá, ¿no? Porque las preguntas de exámenes se destacan más que todo en el entendimiento de qué es A y qué es C, digamos, ¿no? Si no sabemos qué es A y qué es C, entonces se nos va a dificultar un poco el resolver el examen. Necesitamos saber qué es A y qué es C. Alguien que me diga qué es A y qué es C. ¿Lo han visto su video introductorio? Él explica, creo, todo de las 4 palabras, pero hoy me interesan 2 palabras. Ya, 2 palabras. Ya. A viene de atomicidad y C de consistencia. Ya. Atomicidad, directamente podemos decir, se ejecuta todas las operaciones o no se ejecuta ninguna. Ya, atomicidad. ¿A qué viene lo de atomicidad, joven? Pasa que en muchas operaciones que nosotros vamos a tener,
vamos a realizar más de una consulta, más de una ejecución en la base de datos, en una sola función que nosotros tengamos. Vamos a tener más de una escritura quizás en la base de datos. Esto más se da en la escritura, jóvenes, ¿no? Cuando uno es su procedimiento almacenado de usted o función almacenada o una función en algún otro programa, por ejemplo, Laravel, al momento que ustedes consuman algo de la base de datos o modifiquen en este caso, va a haber problemas de atomicidad, va a haber problemas, ¿no? Cuando ustedes quieran ejecutar dos consultas SQL, consulta A que escribe algo en la base de datos y consulta B que escribe algo dependiendo de A, ¿no? Y pasa que a veces por alguna razón de fuerza mayor, ¿no? Suceden problemas, ¿no? Se ejecuta la consulta A, pero no se ejecuta la consulta B. Y es muy importante que se ejecute la B. Si ya se ejecutó A, sí o sí se debe ejecutar B. Eso es lo que dice, ¿no? Yo tengo, para hacer atomicidad, tengo consulta C1 y consulta C2, ¿no? Y cuando se ejecuta la C1, sí o sí se debe ejecutar la C2. No puede existir el caso que se ejecute C1 y C2 no se ejecute, digamos, ¿no? Esto no puede ser válido. No tenemos que permitir esto acá. Como tampoco podemos permitir que no se consulte C1, pero que sí se consulte C2. Esto tampoco podemos permitir, ¿no? Entonces, a eso va lo que es atomicidad. Se debe ejecutar ambas consultas o ninguna. Otra manera que está correcto es que si no se ejecuta uno, no se ejecuta dos. Entonces, estas dos maneras, o se ejecuta todo o no se ejecuta nada, son las maneras correctas de trabajar, ¿no? En muchos de los casos, cuando es esto, por ejemplo, en el típico que presenta el ingeniero como un caso, un problema de caso, ¿no? Un caso de estudio, que ustedes le van a hacer una transferencia de su dinero de ustedes, de su cuenta A la cuenta B de Juan, digamos, ¿no? De su mejor amigo. Entonces, cuando ustedes realicen esa operación de transacción, ¿no? Que así se llama en el tema bancario, cuando ustedes le pasan desde su cuenta bancaria, se guarda en su historial de ustedes una cuenta negativa, digamos, ¿no? Con un número negativo diciendo, acaba de sacar 50 bolivianos, o sea, acaba de abonar menos 50 bolivianos, con la siguiente descripción: abono al amigo Juan, ¿no? Está. Y a Juan en su historial, en su billetera de Juan, en su historial, va a haber una transacción, o sea, una línea en su base de datos, en su tabla, respecto a él, que va a decir abono más 50 bolivianos. Y en la descripción va a decir transferencia realizada desde la cuenta de Pedro. Tu amigo Pedro te ha transferido 50 bolivianos. Entonces vemos que se escriben en ambas billeteras. La billetera de Pedro se le pone menos 50 porque él está sacando 50 bolivianos. Y en la billetera de Juan se le pone más 50. ¿Por qué? Porque él recibe 50 bolivianos. Entonces, no podemos permitir que sí se le quite los 50 bolivianos a Pedro, pero a Juan no se le inserte los 50 bolivianos. O viceversa. No podemos permitir en nuestro software eso ahí. Pero Ronaldo, nunca va a suceder eso. Sucede, Juan. Son casualidades de la vida. Y sucede más aún cuando su sistema de ustedes es operado por cientos y cientos de usuarios al mismo tiempo. Eso puede ser más común. O sea, si el usuario es uno nomás y solo hay una computadora operando, la posibilidad de que suceda alguno de estos problemas es casi nula, por no decir 0,001% de que suceda algo trágico como lo acabo de mencionar, ¿no? Como lo acabo de mencionar. Pero si su proyecto ustedes es un sistema que lo ocupan cientos y cientos de personas, pongámosle como Facebook que lo ocupan millones de personas, la posibilidad de que suceda esta cosa es altísima. Es altísima. Y tiene que ver con saturación de servidores, cruces de información, algún servidor se desconecta de la red directamente de golpe. Yo me acuerdo en los años
2003, 2004, ¿no? Para los que tal vez tengan memoria igual que yo, en las épocas que existía un juego llamado, que se abrevia con GB, ¿no? GB latino le decíamos, que era el acrónimo de Gunbow, ¿no? En su primera sesión World Champion, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño jugaba eso, gracias a mi primo que me envició, me metió a eso, ¿no? Y tenía un error. Como es un juego que de tipo de los gusanitos, de tiros, balas, ángulo, viento, ¿no? Y la empresa para generar dinero, ¿qué hacía? Pues vendía avatares, ¿no? Ropa de la cabeza, el cuerpo, los lentes, ¿no? Y las banderas. Entonces, eso vendía, digamos, la empresa con dinero, digamos, ¿no? Había la versión gratuita que vos podías comprar con monedas ganadas en el juego, como también podías meter plata para poder comprar esas cosas. No te dan nada, solo más que pinta, digamos, ¿no? Y había un truco que se divulgó por toda la red, digamos, ¿no? Bueno, por todos los jugadores en realidad. ¿Qué consistía esto? Consistía en que vos en el juego, todos se ponían de acuerdo en el internet. Abrían y se querían comprar una cabeza que costaba, por ejemplo, 1.000.000 de oro y vos tenías cabalín los 1.000.000, digamos, ¿no? Entonces ustedes agarraban, lo abrían la ventana a comprar y faltaba que le den el botón confirmar, ¿no? Confirmar. Y todos se ponían de acuerdo, hasta el dueño del internet, todo. Entonces todos estaban listos para darle confirmar y al momento que le daba confirmar, el dueño del internet desconectaba su router, le sacaba el cable LAN de la red, ¿no? Y lo colgaba, digamos, ¿no? Y el resultado de esto era que todo aquel que le ha dado confirmar, ya se le guardó el avatar en su inventario, pero la segunda consulta donde le descontaban el oro al usuario no llegó a la central porque desconectaron el internet, así que tenías tu ropa gratis sin pagar ni un centavo. ¿Por qué? Porque se registró la consulta A, donde te daban el avatar a vos en tu inventario, y la consulta B, donde te tendrían que haber descontado el 1.000.000 de oro, nunca se ejecutó porque no logró llegar al internet. No logró llegar al servidor. Y esa era la gracia porque el internet era un poquito lento y se podía hacer, ¿no? Pero igual Gumbo se dio cuenta de esos errores y ya usó transacciones que ya no se podía hacer ambas cosas, digamos, ¿no? O sea, no podía fallar ni una de las dos. Entonces son errores que antiguamente seguro sí se veían, actualmente debido a la tecnología actual y al uso cotidiano de estas cosas, ya no deberían de pasar. Sería muy irresponsables que ustedes desarrollen sistemas sin ocupar transacciones actualmente, ¿no? Sin ocupar transacciones. Sería muy irresponsable de su parte de ustedes, ¿no? Hacer esta actividad acá. En los lenguajes, en los diferentes lenguajes existen, ¿no? El uso de transacciones, ¿no? No solo en la gestor de base de datos SQL, sino en otros lenguajes, igual existe la misma lógica de negocio para cubrir estos tipos de errores. ¿Ya? Entonces es bueno entender esto, ¿no? De atomicidad. Es muy importante que si usted tiene un grupo de ejecución, no solo una consulta, tal vez 3, 4, 5 consultas, las reglas sea que se ejecutan las 5 o no se ejecutan ninguna, digamos, ¿no? Que se revierta todo y te salga un error al intentar comprar, digamos, ¿no? Al intentar comprar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, digamos, suele suceder, aunque la estadística sea muy poca que le toque, igual es mejor tenerlo ya preparado el sistema para que nadie se vulnere el sistema, digamos, ¿no? Nadie vulnere el sistema. Ya. Ese es a cuanto a atomicidad, jóvenes. Ese es a cuanto a atomicidad. Y la otra palabra que se llama consistencia, ¿no? ¿Qué consistencia? Va reflejado más a la parte, ¿no? De cómo están los datos en su base de datos de ustedes, ¿no?
Por ejemplo, yo voy a hacer mi tabla de base de datos acá. Voy a buscar la manera de subir esto acá. Digamos que yo tengo billetera, digamos, ¿no? Mi tabla billetera. Y tengo los siguientes datos. Código como columna, nombre, ¿no? Correo y dinero, digamos, ¿no? Vamos a así. Tengo estas columnas en mi tabla, digamos, ¿no? En mi tabla. Que generalmente ustedes lo han creado seguro en base de datos 1, lo han declarado, su tabla, y bueno, han insertado. Pero claro, ustedes saben cómo funciona la tabla y ustedes saben cómo insertar. Ustedes agarren y le ponen código 1, nombre Ronaldo, digamos, ¿no? Ya. Correo rr@gmail.com. Dinero 100 bolivianos, ¿ya? De esa manera. De esa manera usted lo tiene. Usted le inserta, pues, ¿no? Y le insertan unos 5, 10, 20 datos, digamos, ¿no? 20 datos. De la manera más correcta, ¿no? Ustedes han hecho eso, todo eso. Batch, ¿no? Código un entero. Primary key o entity, creo que es en SQL Server, o ya no me acuerdo cuál es la nueva manera que le digas que es primary key autoincrementable. El nombre va a echar 15, va a echar 25, el correo va a echar 50 y el dinero un doble, digamos, ¿no? O un float, ¿no? Que guarda con decimales. Ustedes lo han hecho así, en base a datos 1, ¿no? No me van a mentir. Ustedes lo han hecho así. Y ustedes han insertado todos los datos. Obviamente tenían que ustedes poblar para hacer las pruebas de las consultas. Pero, ¿qué pasa si viene Pedro y le pone código 2? Es autoincrementable. Como nombre le pone Pedro 21 y en su correo le pone pedro.com, digamos, ¿no? Y en su dinero le pone menos 500. ¿Ustedes ven que sea válido los datos? El código está bien, es código 2 que lo autogeneró el sistema. Pero ¿existe un nombre que se llame Pedro21 @? ¿Será que es posible que hay una persona que se llame Pedro21 @? ¿Será que en registro civil y en certificado de nacimiento le aceptan que escriba Pedro21 que se llame así? No, ¿eh? Entonces ustedes igual tienen que controlar que el usuario no pueda meter algún dato con caracteres inválidos, ¿no? Y al momento existen algunas lógicas que se llaman expresiones regulares que validan ese tipo de datos al momento de ser insertados. Pero eso no lo vamos a aprender acá, digamos, eso lo aprendieron en base de datos 1. También pedro.com no es un correo válido, digamos, ¿no? Saben que el correo lleva arroba, ¿no? Y un dominio, ¿no? Este no lleva arroba, por decirlo así, entonces es inválido. Y el dinero no puede ser negativo, nadie tiene dinero negativo en su billetera. O el banco te deja tener a vos menos 500 bolivianos, tampoco, ¿no? Te dice Teura, pero no te lo pone como menos 500, o sea, vos no podés gastar, ¿no? Más de lo que no tenés. Entonces vemos que aquí, si bien lo hemos hecho en nuestra tabla billetera con código, nombre, correo y dinero, nunca hemos validado en base de datos 1, ¿no? Y que yo recuerdo que igual le he pasado en ese entonces con los docentes, nunca he validado o he asumido que va a aparecer una persona dañina y me ponga valores incorrectos en nombre, valores incorrectos en correo y valores incorrectos en dinero, ¿no? Entonces, a esto es lo que se refiere consistencia, que la base de datos esté con datos reales, jóvenes, ¿no? Datos que reflejen, que estén validados de acuerdo a cada columna, ¿no? La columna nombre debe tener nombres válidos, digamos, ¿no? Y usted tiene que hacer una lógica para detectar cuando un nombre no es válido. Tal vez un montón de if. Si tiene número, no es válido. Si tiene arroba, no es válido. Solo puede tener de A a la Z mayúscula y de A a la Z minúscula. Y una mezcla de eso. Nada más, ¿no?
Lo mismo con correo. Con correo tiene que tener de A a la Z, luego arroba, luego un dominio, ¿no? Con punto y algo. Sí o sí va a estar la presencia del arroba y del punto, sí o sí. ¿No? Es una manera. Pero existen expresiones regulares que sí lo hacen, ¿no? Y el dinero no puede ser menor que cero. Sí o sí tiene que ser cero o mayor. ¿No? No puede ser menor que cero el dinero insertado. Usted no puede insertar menos 500 bolivianos, ¿no? Cosas así. Entonces, ¿a qué se debe la consistencia? No se debe a algo específico, así como la atomicidad, sino se debe a los datos que está insertado en su tabla de ustedes. Cada tabla va a tener diferentes métodos de consistencia, diferentes problemas de consistencia, debido a los campos que albergan, digamos, ¿no? Ya, a los campos que albergan. Entonces, la consistencia va más en que existan datos erróneos que nos creen problemas, ¿ya? Que nos creen problemas. Veamos el ejemplo de que pone el ingeniero para su examen, por ejemplo. No, él coloca que dice que tiene la cuenta de banco A y la cuenta de banco B, digamos, ¿no? A siempre le pone, creo, 300 bolivianos y a B le pone 50 bolivianos. Y todo esto está en base a una descripción de transacciones, jóvenes. A una descripción de transacciones que se refleja a la vida real. A tiene 300 bolivianos en su billetera y B tiene 50 bolivianos en su billetera, ¿no? Entonces, pongámoslo así, digamos, aquí es fecha, ¿no? Pone, por ejemplo, 1 de febrero, se le abonó 300 bolivianos, ¿no? Se le abonó 300 bolivianos. Y a este le vamos a poner igual, 1 de febrero, se le abonó 50 bolivianos, ¿no? De esa manera. Y ahora le dice que el enunciado haga la siguiente acción, dice, A transfiere, ¿no? Transfiere 100 bolivianos a la cuenta B, ¿no? Eso dice, ¿no? A transfiere 100 bolivianos a la cuenta B. O sea, 100 bolivianos de acá le va a quitar, se la va a poner a la cuenta B. De esa manera va a trabajar. Entonces ustedes van a hacer dos consultas, ¿no? A la cuenta A le van a ¿qué? Le van a quitar 100 bolivianos y se lo van a abonar a la cuenta B. Entonces va a haber dos consultas. Una que diga menos 100 bolivianos a la cuenta B y otro que diga más 100 bolivianos, perdón, menos 100 bolivianos a la cuenta A y otro que diga más 100 bolivianos a la cuenta B. De esa manera, ¿no? Entonces ustedes ejecutan la primera consulta y van a poner la fecha 01 de febrero. Aquí le vas a poner menos 100 bolivianos, ¿no? Menos 100 bolivianos. Y cuando vas a ejecutar la cuenta B, ¿qué pasa? Se apaga el servidor, se apaga la máquina, algo pasa en ese milisegundo y no se ejecuta esto acá. Entonces no se ejecuta y prácticamente vos estás diciendo que el usuario A se quedó con 200 bolivianos. ¿Por qué? Porque tenía más 300 y menos 100 que acaba de transferir y la cuenta B se queda con sus 50 bolivianos. Entonces, los datos, si ven, son correctos, o sea, es positivo, hay dinero positivo, ¿no? Pero ya hay una inconsistencia, jóvenes. En la vida real, A sigue teniendo debería seguir teniendo sus 300 bolivianos, pero virtualmente tiene 200. Y B, ¿no? Y B se queda con sus 50 bolivianos, ¿no? Eso está correcto, ¿no? Pero el problema está en A, que A como no hizo la transacción, como no le llegó el dinero a B, o sea, a B no le ha llegado el dinero, ¿no? Entonces cuenta A debería tener sus 300 bolivianos. Pero como el sistema falló, le quitó 100 bolivianos, pero no lo logró transferirlo a B. Pero ya virtualmente ustedes ya tienen 200 bolivianos, ¿no? 200 bolivianos. Pero está incorrecto, ya sea un valor incorrecto, es un valor inconsistente. Ya no es consistente porque en la vida real cuenta A sí debe tener 300 porque la cuenta B tiene 50. Pero virtualmente ya el sistema dice, no, vos tenés 200 bolivianos porque ha hecho una transferencia, ¿no? Y ya se va a reclamar, ustedes van a reclamar. Imagínense que ustedes estén pagando su factura de Tigo y cuando le den cobrar por tarjeta,
se le apague el internet, todo eso, y le haya descontado su tarjeta. Pero en Tigo sigue saliendo que ustedes deben, digamos, ¿no? Que ustedes deben. Entonces, eso es un problema, digamos, ¿no? De inconsistencia. ¿Dónde fueron ese dinero? Desapareció. Ni le llegó a Tigo, pero sí te lo quitaron a vos y no sabes ni a dónde se fue, ¿no? Entonces, esa es inconsistencia también, jóvenes, ¿no? Ese es otro problema que nosotros debemos de cuidar. Debemos de cuidar. Y estos problemas se pueden dar por causa de las transacciones, digamos, por causa de que no estamos asegurando la atomicidad. La consistencia que nosotros vamos a trabajar es aquella consistencia que se crea porque no se ejecutan todas las consultas. O sea, no se hace atómico, digamos, ¿no? No se aplica la atomicidad. Cuando no se aplica la atomicidad, se genera una inconsistencia en la base de datos, ¿no? Ese tipo de inconsistencia es lo que vamos a analizar hoy. No vamos a analizar nombre, que esté correcto, que el correo esté correcto, nada. Vamos a que la fecha sea correcta también, porque a veces la fecha le pone el 31 de febrero y sabemos que ese es un dato inconsistente porque no existe 31 de febrero, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a analizar de inconsistencia es la parte aquella, ¿qué pasa con el dinero que no se envió, pero sí se descontó? ¿No? Esa es la parte de inconsistencia que nosotros vamos a tener que trabajar, ¿no? Esa parte, ese problema. El problema es que el nombre sea correcto, el correo sea correcto, la fecha sea correcta, nosotros vamos a obviarlo, pero nos vamos a dedicar, como le dije, a que las transacciones se hagan y que el dinero cuadre en ambas cuentas y en la vida real, digamos, ¿no? Que suceda eso, ese cuadro. Entonces, ¿cómo es posible esto acá? Esto es posible gracias a lo siguiente, que es algo común, ¿no? En los lenguajes. Es algo común en los lenguajes. El famoso try catch, ¿no? Prueba y error, ¿no? Así se llama, ¿no? Pruebo qué tal se ejecuta esta línea y si hay un error, ejecuto este catch, la solución. Prácticamente aquí nosotros ponemos la solución debido al error, ¿no? La solución debido a un error, ¿no? Eso es lo que ponemos en el catch, ¿no? Esto existe en varios lenguajes, Java, en PHP, en Pascal, en C++, en C Sharp. Es imposible que no lo hayan visto ustedes a esta altura. Ya estamos en quinto semestre, creo, ya deberíamos saber un poco. El docente no nos va a enseñar qué es try catch, ¿no? Nosotros en el uso del lenguaje ya sabemos, leyendo la documentación, ya sabemos qué es try catch, ¿no? Entonces, vamos a hacer uso de try catch para darle solución a estos problemas. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De la siguiente manera. Vamos a poner dos líneas dentro del try. Consulta C1 y consulta C2, ¿no? Consulta. Y está bien escrito. Consulta C1 y consulta C2. Punto y coma cada uno, ¿no? Y si hay un error al momento de hacer estas consultas, anular la consulta, ¿no? Dentro de las pruebas, try, vamos a poner la consulta 1 y la consulta 2. Y si pasa algún problema dentro de esas dos consultas, por catch la vamos a anular. La única solución que le podemos dar cuando pasa un error dentro de esas dos consultas es anularla. Tenemos que anularla, o sea, inhabilitarla, volver hacia atrás, digamos, ¿no? Volver hacia atrás, ¿no? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a tratar, como nosotros lo vamos a tratar, ¿ya? Y más bien existe en SQL Server y en otros igual gestores, existe, ¿no? Algo que hace eso, que confirma las consultas
y que anula las consultas, que confirma y que las anula. A eso se le llama begin transaction o begin trans. ¿Ya? Transacción. Begin transacción. Creo que en SQL Server, si mal no me equivoco, es begin trans, ¿no? Que dice, pongo a prueba esta consulta. Consulta C1 y consulta C2. Y luego hay dos opciones. Que yo la confirme con commit trans o que yo las anule con rollback trans. Hay esas dos opciones. Una vez que ustedes inician con begin trans, ¿no? Para iniciar la transacción, y dentro de esta lógica de begin trans, ustedes ponen la consulta 1 y la consulta 2, y tienen dos posibilidades de ejecutar. O que la confirmen diciendo se confirma, no hay ningún error, o le hagan rollback, o sea, anular la consulta debido a un error. Entonces, este nuevo comando que estamos aprendiendo en SQL Server, lo vamos a utilizar con el try catch y lo vamos a combinar, ¿no? Lo vamos a combinar de la siguiente manera. Vamos a poner begin trans, ¿no? Y aquí dentro le vamos a poner el try catch, ¿no? Que se abre así. Try consulta 1 y consulta 2, ¿no? Y si todo está bien, jóvenes, si todo está bien, no hay ni un error, entonces lo que ustedes van a hacer es confirmar. Commit trans, ¿no? Pero si existe un problema dentro del tries, ¿no? Y que no llega a commit por catch, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anular. ¿Y cómo anulamos? Rollback trans, ¿no? De esa manera. Y de esa manera protegemos entonces la atomicidad y la consistencia de esta, digamos, ¿no? Porque estamos garantizando que o se ejecutan las dos consultas y las confirmo, o si pasa algún error en el catch, las anulo, ¿no? Le hago un rollback trans, ¿no? Retroceder hacia atrás. Entonces, esa combinación de técnica vamos a necesitar usar en los demás ejercicios que se nos vienen en los prácticos y examen, con esta manera. Esta sería la manera correcta en cómo estaría escrito. Es la manera correcta, no hay más, jóvenes. Es simple y sencillo. Esta es la manera correcta como se escriben las transacciones para garantizar la atomicidad y evitar el problema de inconsistencia en la base de datos, ¿no? Producida por un desfase al no cumplir la primera regla de atomicidad. Ahora, ¿qué va a hacer el docente? Prácticamente el docente lo que va a hacer es burlarse de ustedes. Va a jugar con ustedes, le va a volcar la sentencia, va a poner un código similar, digamos, ¿no? Medio raro, pero que sí funciona, digamos, ¿no? Lastimosamente de esa manera van a jugar. Lo único que usted tiene que hacer es prueba de escritorio para saber si funca o no funca la manera como, bueno, funciona o no funciona la manera como el docente lo escribió. Esta es la manera correcta de ejecutar una transacción, ¿no? Con todas las cláusulas de seguridad, digamos, ¿no? Que cumpla atomicidad y que sea consistente, ¿no? Pero el docente se va a burlar de usted, le va a poner el rollback arriba, el begin tran abajo, ya de entrada ustedes saben que está mal, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Otro tipo de algoritmo. O sea, prácticamente, ¿qué es lo que hace el docente, digamos, no? Esto es lo que hace el docente prácticamente, digamos. Si fuera introducción a la informática, el ingeniero Ubaldo le haría esto acá, digamos, ¿no? Por ejemplo, él le va a enseñar lo siguiente. El título dice, saber si n es par. Y él enseña esto. N división modular, ¿se acuerda? Entre 2 igual a 0.
Si es verdad, es par, ¿no ves? Es par, ¿no ves? Si es verdad, es par. Y si esa condición, o sea, ese rombo, ¿no se acuerdan? Si es falso ese rombo, es impar, ¿no ves? Es impar. ¿Recuerdan? Introducción a la informática. Le dice, saber si n es par. Y él le enseña de esa manera. N división modular entre 2 es igual a 0. ¿Verdad? Par. Falso, impar, ¿no ves? Eso es lo que él enseña. Y en su examen, ¿qué va a entrar? Saber si n es par, elija, bueno, confirme si este algoritmo es correcto. Confirme. Confirme, dice, ¿no? Confirme si es correcto, ¿no? Y le va a poner n división modular entre 2, le va a poner, ¿no? Igual a 1, si es verdad, le va a poner impar, y si es falso, le va a poner par. O sea, funciona, está escrita de otra manera, jóvenes, pero sí funciona. Y eso le va a poner en su examen, prácticamente. Él le enseñó n división modular entre 2 igual a 0, si es verdad par y si es falso impar. Pero en su examen le dice, ¿estará correcto este algoritmo para saber si n es par? Y lo pone al revés. N división modular entre 2 igual a 1, si es verdad le pone impar y si es falso le pone par. De esa manera es como él juega con ustedes y ustedes prácticamente caen en su trampa, digamos, ¿no? No se dan cuenta. Pero yo le digo que eso es lo que él hace. Es más, hasta se puede complicar la vida y él hace otro tipo de algoritmo para detectar si es par o impar, ¿no? Le mete un if, otro if, le mete 5 if, tal vez. Le va a meter tal vez 5 if, digamos, ¿no? Que cumplan lo mismo, digamos, pero se lo está charlando a usted. Usted no fíjense, está escrita de la manera correcta, no. Usted le hace su propio escritorio y satisface la pregunta, entonces lo marcan que sí o lo eligen a ese algoritmo, ¿no? Él puede preguntar de diferentes maneras, puede hacerle una negación, puede hacer cualquier cosa, simplemente por esto. Este puede ser el inciso A, el inciso B puede decir lo siguiente, n división modular entre 2 igual a 1 y negado todo eso, o sea, le hace una negación y dice, si es verdad, es par, y si es falso, es impar, le dice, ¿no? Es lo mismo, jóvenes, es la misma solución, pero con diferente manera de escribirlo, diferente manera de pensarlo, ¿no? De codificarlo, ¿no? El análisis diferente, pero funciona. Y uno dirá, pero ¿por qué se complica tanto si tan solo tiene que poner n división modular entre 2 igual a 0? ¿Para qué pone igual a 1? ¿Para qué pone negado n modular entre 2 igual a 1? ¿Para qué pone negado, 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 n modular entre 2, digamos, ¿no? Pero es porque quiere saber si ustedes son capaces de darse cuenta, digamos, ¿no? Y muchos de ustedes se enfoca que no es lo mismo que enseñó, digamos, ¿no? Simplemente las cosas son simples, jóvenes. Uno solo le tiene que hacer ahora una prueba de escritorio a esto y declarar si incumple atomicidad, incumple consistencia, ¿no? Y vamos a proceder a hacer un par de ejercicios antes que se nos acabe el tiempo, ¿no? De su práctico. Pero hasta ahorita queda claro todo lo que es el concepto de atomicidad, consistencia y el uso de try catch con begin transacciones. ¿Claro o no claro? Tenemos que tener solo cuidado en eso, tenemos que hacer una prueba de escritorio, ¿no? Con calmita, tenemos un tiempo considerable para hacerlo, de 45 minutos, si mal no me equivoco, 40 minutos él coloca para 10 preguntas, digamos, ¿no? Haciendo el aval de 4 minutos por pregunta, ¿no? Que es considerable, puede ser factible resolver eso ahí. Ya. Vayamos a sus prácticos, o lo tenemos acá. Lo primero que vamos a analizar es lo siguiente, te da una tabla, ¿no? Dice tabla cuentas, cómo funciona esto. Hay una primary key, nombre de cuenta,
es un char, de un char solo. Este lo nombra A o B. Está el detalle de la cuenta, la fecha de la cuenta, la descripción de la cuenta. Dice, char 15, no se permite nulo, dice, propietario, ¿no? De 40, nombre propietario, char de 40, no se acepta nulo. Y la fecha, dice, ¿no? Igual no se acepta nulo. Tenemos movimientos de cuenta en la otra tabla, que es como la tabla intermedia cuando se hacen las transacciones. Tiene el número de transacción, que es un entero. Tiene el número de cuenta, que es un char. Tiene la fecha de la transacción, el importe que se hizo y si se dan cuenta le pone un check, mire, dice, se permite cualquier valor de importe diferente a cero. O sea, pasa que si usted le pone importe igual a cero, se lo va a rechazar, va a salir un error. Cuando usted quiera insertar importe igual a cero, le va a salir un error. ¿Por qué? Porque ahí le está diciendo verifique que el importe sea siempre distinto de cero, ¿no? Y ahí está la llave foránea, la llave primaria, digamos, ¿no? Y comienza con un dato inicial, como le dije, ¿no? A la cuenta A le pone 300 bolivianos y a la cuenta B le pone 50 bolivianos, ¿no? De esta manera. Ya. Aquí tenemos cuenta, tenemos dos cuentas, cuenta A, cuenta B, y tenemos los movimientos de cuenta que dice primer movimiento, segundo movimiento, le pone 300 y 50 bolivianos. No se olvide que la llave primaria son estas dos columnas, NTRAN y NZ, ¿no? Esas dos columnas, 1A y 2B, serían la llave primaria. ¿Por qué? Porque aquí lo declaró de esa manera, ¿no? Recuerdan, aquí está declarado de esa manera, ¿no? Llave primaria, NTRAN y NZTA, ¿no? Esas dos columnas son la llave primaria. Ya. Nótese que la llave primaria ya está ocupada por 1A y 2B. Cuando se quiere introducir una llave primaria 2B, no se va a poder. No se va a poder, ¿ya? Nótese eso de ahí. Primer ejercicio, dice, ¿no? Primer ejercicio. Esto lo voy a bajar abajo para tenerlo más cómodo. Ahí está. Ya. Dice el primer ejercicio, dice. La transacción T1, dice, ¿no? Transfiere de fondo entre dos cuentas. Retira 100 bolivianos de la cuenta A y las abona a la cuenta B, ¿no? Si A tiene 300 y B tiene 50, ¿cómo debería quedar? A tiene que tener 200 y B tiene que tener 150 porque le están haciendo transferencia. Entonces agarra y pregunta, dice, ¿no? Creo una variable monto y le asigno 100 bolivianos. Ya, está bien. Inserto, dice, ¿no? A la tabla movimiento cuenta el siguiente valor, dice, ¿no? Como llave primaria, 3A. Como fecha, 20 de febrero de 2012. Y como monto, algo negativo, que es válido, menos 100 bolivianos. Inserte, dice, ¿no? En la tabla de movimiento, como llave primaria, 3B. La fecha 20 de febrero de 2012 y el monto más 100 bolivianos. Entonces se está introduciendo correctamente. A la cuenta A le dicen menos 100 y a la cuenta B le dicen más 100. La fecha está correcta, la llave primaria está incorrecta, no hay problema. ¿Cuánto es el saldo de A? Y si es el correcto, dice, ¿no? El saldo A sería 200 bolivianos y sí es correcto, ¿no? ¿Cuánto sería el saldo de B y es correcto? 150 bolivianos y sí es correcto. ¿Cuáles de las propiedades así se violan? Ninguna, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ni un error y porque la tabla sigue inconsistente, digamos, ¿no? Se ejecuta todo, no hay ni un error. Y existe consistencia, ¿por qué? Porque los datos son reales, no son reales. Siguiente pregunta. Transfiere fondo entre dos cuentas. Retira 100 bolivianos de la cuenta A y las abona a la cuenta B. Ya ignoramos la primera. A tiene 300 y B tiene 50, ¿no? Volvemos a la normalidad. Aquí crea una variable de monto y le guardan los 100 bolivianos. Inserta, dice, en el movimiento de cuenta con la llave primaria 3A. Ignoramos esta parte acá. Esta
primera pregunta ya lo ignoramos, nunca se ejecutó, y vamos a hacer esta de acá, ¿no? Esta de aquí. Entonces dice llave primaria 3A, llave primaria 3B, la fecha dice get data, le devuelve una fecha, y el monto a la transferencia A es menos 100 bolivianos, y a la transferencia B, ¿no? A la cuenta B es más 100 bolivianos, ¿no? Todo está en orden, la llave primaria es válida, la fecha es válida y el monto es válido. Entonces, ¿cuál es el saldo de A? Es 200 bolivianos y sí es el correcto. El saldo de B es 150 bolivianos y sí es el correcto y no se viola ninguna regla de ACID, ¿no? En la pregunta 3, ignoramos las anteriores dos primeras preguntas. A tiene 300 bolivianos y B tiene 50 bolivianos. En este ejercicio dice que se transfiere fondo entre dos cuentas. Se retira 350 bolivianos de la cuenta A y los abona a la cuenta B. Y esto no se debería de poder, porque la cuenta A solo tiene 300 bolivianos y solo puede transferir hasta 300 bolivianos, ¿no? No puede transferir más. Pero aquí está diciendo que ustedes le van a transferir 350 bolivianos, que por entrada no se debería de transferir. Setean el valor de 350 bolivianos en la variable monto, insertan a la cuenta A, ¿no? Como la llave primaria 3A es válida, la fecha es válida, ¿no? Y el monto menos 350 bolivianos es válido. Inserte movimiento, dice no, en la llave primaria 3B, la fecha está bien y el monto más 350 bolivianos. ¿No? Aquí ponemos, ¿cuánto es el saldo de A? El saldo de A llegaría a ser a menos 50 bolivianos. ¿Por qué? Porque tenía 300 bolivianos, ¿no? Y se le descontó 350, lo que genera menos 50 bolivianos. ¿Está correcto? Sí, porque si tenías 300 bolivianos y le has prestado o le has transferido 350 bolivianos, lo que tendría que tener es menos 50 bolivianos. ¿Cuánto es el de la cuenta B? 400 bolivianos. ¿Por qué? Porque tenía 50 y se le transferieron 350 bolivianos más. ¿Es correcto? Sí. ¿Cuál de las reglas de las propiedades así se violan? Se viola consistencia. ¿Por qué? Porque hemos visto que se le pudo transferir 350 bolivianos de A a B, pero A no tiene 350 bolivianos, solo tiene 300. Entonces ahí se viola la consistencia. La base de datos queda inconsistente porque desaparecieron dinero, ¿no? Se transfirió por demás de donde no había, ¿no? Y hubo ese problema. Transferencia, ejercicio número 4. Transfiere los fondos de la cuenta, dice, ¿no? Retira 120 bolivianos de la cuenta A y los abona a la cuenta C. Aquí nos damos cuenta, no ignoramos de los demás ejercicios. Solo existen dos cuentas, A y B. No existe la cuenta C. Y veamos, se anota 120 bolivianos, se le está quitando a la cuenta A con la llave 3A, que es correcta, la fecha es correcta, el monto es correcto y además que es válido porque tengo 300 bolivianos y que yo pase 120 bolivianos, está bien. Y va a insertar, ¿no? A la cuenta C. Y aquí va a haber un error, jóvenes, de llave primaria. Porque la llave primaria son estos dos, 3C. Y la llave primaria al mismo tiempo es llave foránea, ¿no? Es llave foránea que se basa en las cuentas que existen. Y solo existen cuenta A y cuenta B. No existe cuenta C. Entonces, cuando vos le pongas C, va a salir error de llave foránea. ¿Por qué? Porque no existe la cuenta con código C. Entonces, va a agarrar y se va a detener. Se va a detener. Aquí se va a detener. Esto se va a detener, pero sin embargo a la cuenta A ya le quitó, jóvenes, los 120 bolivianos. O sea, se lo quitó porque lo insertó correctamente, se lo acaba de quitar. Pero no se lo abonó a nadie porque no existe la cuenta C. No existe la cuenta C. Entonces, ¿cómo queda esto? 300 bolivianos menos 120 sería 200, 180. 180 bolivianos tiene la cuenta A. Y sí es correcto porque se le ha quitado eso, ¿no? Se le ha quitado eso. No, se le ha quitado eso. Y la cuenta B se quedaría con sus 50 bolivianos y es correcto porque no se le ha abonado nada. ¿Cuáles de las reglas de las propiedades se violan? Es atomicidad, ¿no? Es atomicidad. Esas son las que se violan porque
se ejecutó una sola línea y no se ejecutó la otra línea, digamos, ¿no? Debido a que existió un error en esa consulta de la segunda línea, ¿no? La primera sí se ejecutó, pero la segunda no, lo que provocó que a A le han descontado dinero, pero no se lo ha donado a nadie, ¿no? Y eso es lo que pasa con atomicidad, ¿no? Con atomicidad. Y atomicidad viene acompañado con consistencia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la base hasta ahora guarda montos irreales, digamos, ¿no? Montos irreales. Se desapareció 120 bolivianos de la nada y ya no está ni en el banco ni en ninguna de las cuentas de los usuarios. El dinero físico está en el banco porque él lo tiene el físico, pero el virtual ya no está y ya no se lo va a poder reponer. Bueno, y así hay que hacer lo demás, digamos, ¿no? Los demás ejercicios. Y no está complicado. En la segunda clase de seguros que sí va a estar complicado porque se va a manejar un poquito más avanzado con unos cuantos if, break y demás cositas, ¿no? Entonces, quedamos acá. Espero que no exista ninguna duda y nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Listo, jóvenes, un gusto. Chao, chao. Se le voy a subir el video en las noches, ¿ya? Me esperan. Chao, chao.